Especial de Día de Muertos. La familia de Miedos a Miedos, los saludamos y les damos la bienvenida. Aquí en México, estas fechas de noviembre celebramos a los fieles difuntos y se realizan diversas actividades para conmemorarlos. No puede faltar el altar para nuestros seres queridos que se nos adelantaron y que regresan por su ofrenda en este día. Por esa razón tenemos unas historias para ustedes, esperamos que sean de su agrado. La tía. Era una mañana cálida en Salina Cruz, Oaxaca. Una ama de casa se disponía a preparar el desayuno, mientras su hijo ponía la mesa. Ellos tenían unas mascotas, que eran un par de perros grandes y algo bravos. En ocasiones la tía de la señora venía de visita y al llegar le gritaba por su nombre, así sabrían que era ella y le abrieran para que los perros no le hicieran nada, y esa mañana no fue la excepción. La ama de casa escuchó que le gritaban María, María, mientras los perros empezaron a ladrar. La madre le dijo a su hijo: ve a ver, es tu tía Ausencia y esos perros no la vayan a asustar. El joven bajó corriendo las escaleras, al llegar a la puerta observó hacia todos lados y no vio a nadie. Un poco desconcertado el joven se agachó, calmó a los perros y se metió a su casa. Al entrar le dijo a su mamá que no había nadie. Ella le dijo: ¿cómo no, si escuchamos claramente la voz de mi tía? En ese momento sonó el teléfono y la madre contestó. Al finalizar la llamada le comentó a su hijo que su tía Ausencia había fallecido. Ambos se quedaron en silencio mientras trataban de entender qué había sucedido. La tía había pasado temprano y resulta que ya había fallecido. Probablemente había pasado a despedirse de ellos. El instructor. Nos lo cuenta un médico de la ciudad de Oaxaca. Le sucedió cuando era estudiante, realizó sus prácticas en la Cruz Roja, él y otros 4 jóvenes de la Facultad de Medicina. Entusiasmados acudieron a su primer día de práctica, llegaron a la institución y al entrar los recibió un paramédico, les dio la bienvenida y algunas indicaciones, después empezaron a laborar. Así pasaron los días, todo iba normal, hasta que, una noche estaban sentados en la sala de espera cuando llegó un paramédico y muy sonriente los saludó y les dijo: ustedes son los nuevos practicantes de medicina. Todos contestaron que sí, que bien, me da gusto que hayan elegido este lugar, aquí apoyamos a mucha gente de escasos recursos. Así que llegaron al lugar indicado, les pido paciencia, mucha atención y que estudien de forma constante. Aquí hay paramédicos muy capaces que los pueden ayudar cuando lo necesiten. Bueno, me dio gusto saludarlos. Échenle ganas y nos vemos. Esta persona se fue moviendo la mano al despedirse mientras se alejaba. Después de un rato uno de los jóvenes fue a la jefatura y preguntó por el paramédico que hace unas horas había pasado a saludarlos. Le preguntaron: ¿cómo es? Él contestó: es alto, tez clara, cabello corto. Bueno, aquí tengo el listado y hoy le toca a Juan, Pablo y Roberto. Aquí están sus fotos. El joven las vio y dijo: no es ninguno de ellos. De hecho, él tenía un uniforme diferente y de color café. La persona de la jefatura se quedó serio y le dijo: acompáñame. Ambos salieron y fueron al estacionamiento. Ahí estaba un pequeño altar, con lámparas que simulaban velas. Al fondo había unas fotos de personas que habían fallecido. El jefe le dijo: mira las fotos y dime si hay alguna con las características de la persona que buscas. El joven vio las fotos detenidamente, una le llamó la atención y dijo: sí es él, señalando la foto de un joven, y se quedó callado. Ambos se fueron a la jefatura. Le contó que ese paramédico había fallecido en un accidente hace un par de años y que muchos de los que ahí trabajan lo han visto, como si él estuviera en su actividad cotidiana.
El cocinero. Esta historia sucedió hace 7 años en la población de Tlacolula de Matamoros de los valles centrales de la ciudad de Oaxaca. En un conocido hospital, habían unas pasantes de medicina que llegaron a la guardia nocturna. Se estaban habituando a la rutina del hospital, el cual atendía a mucha población. Las pasantes, por su buen trato en su trabajo, se fueron ganando la amistad de la mayoría de las enfermeras, médicos y demás personal del hospital. Una noche una de ellas tenía sed, así que se le hizo fácil acudir al comedor. Al ingresar vio que el lugar estaba a media luz con todo limpio y bien acomodado. Llegó a la barra de la cocina y saludó: «Hola, buenas noches». Todo estaba en silencio, que pensó que ya no había nadie. Estaba por irse cuando vio a una silueta parada en la puerta de la cocina y ella, sin pensarlo, le dijo: «¿Me puedes dar un vaso con agua, por favor?». La silueta avanzó, tomó un vaso, lo llenó de agua y se lo dio. Sin dudarlo, recibió el vaso y se tomó el agua, puso el vaso en el fregadero y dio las gracias. Regresó con sus compañeras. «¿Estás?», le preguntaron. «¿Dónde te metiste?». Ella les contestó: «Tenía mucha sed y fui al comedor. Una persona muy amable me dio un vaso con agua. No sabía que tenían servicio en la noche». Una enfermera, al escucharla, le dijo: «Pues no tenemos servicio en el comedor en la noche, de hecho no hay nadie ahí, ahorita está cerrado». La pasante replicó: «¿Cómo que no? Si vengo de ahí», y me atendió un hombre relativamente joven». Las enfermeras se quedaron pensativas. Una de ellas buscaba algo en su teléfono y le mostró una foto. «¿Es esta persona quien te sirvió el agua?». La chica vio la foto y dijo: «Sí, es él». Las enfermeras se vieron entre ellas y contestaron: «Esta persona tiene unos años que falleció, él era el cocinero del comedor. Comentan que lo han visto, pero no lo creíamos, y por lo que usted vio, ahora no dudamos que sí sea él». La pasante se encogió de hombros y ya no supo qué decir. A partir de ese suceso, evitó pasar por el comedor durante esa y muchas otras noches. La despedida. Esto sucedió el 17 de mayo del año de 1989 en la localidad de Arroyo de Enmedio, Tuxtepec. Ahí vivía don Carlos, un campesino de 60 años, y su esposa, Ana María. Ella prestaba sus servicios como maestra rural. Un día antes le había comentado que iría a la ciudad de Oaxaca, pues recibiría sus papeles de jubilación. Esa noche, después de regresar del campo, don Carlos se sentó en una piedra que estaba en la entrada de su casa, se tomó un par de cervezas que lo relajaron y se quedó dormido. No supo cuánto tiempo estuvo dormido. Los perros empezaron a ladrar, que lo despertaron. A lo lejos vio la sombra de una persona que caminaba por la vereda, a unos metros de su casa. Como había luna llena, alcanzó a distinguir que era la silueta de un hombre aparentemente joven. Este caminaba deprisa como si flotara. Carlos pensó que era Víctor, su hijo, el cual era muy bromista. Pensó que lo quería espantar. Enseguida lo empezó a llamar por su nombre, pero no recibió ninguna respuesta. Pensó entonces que tal vez iba tomado. Por eso no le hacía caso, y como últimamente habían discutido, mejor lo siguió. La sombra atravesó en el patio de la casa, la rodeó y salió por un costado del sitio, tomando camino rumbo a un solar tipo cafetal del cual en un tiempo había sido de su propiedad. Se perdió en el cafetal y después salió por otro terreno. Don Carlos lo perdió de vista y se quedó parado frente al cafetal. De repente un fuerte estremecimiento y calosfrío lo invadió al escuchar los lastimosos ladridos de los perros. Sintió miedo, que regresó a su casa. Al siguiente día le contó lo sucedido a su hija Marta. Esa misma noche ella también había sentido la presencia de alguien y también escuchó que alguien arrullaba y mecía la hamaca donde estaba su bebé. Ella se asomó y no había nadie.
Aproximadamente a las 10 de la mañana llegó un familiar para avisar que su hermano mayor Víctor había fallecido en un accidente de carretera. Marta se puso a llorar desconsoladamente junto a su papá. Después de realizar el trámite de entrega de cuerpo, contrató un servicio de funeraria donde además del difunto podían ir acompañándolo dos familiares, y fueron su hijo mayor de 13 años y ella. Marta durante el trayecto y al pasar por el lugar del accidente sintió claramente como alguien se quejaba y sintió que algo se apoyaba fuertemente en su hombro y se aferraba a ella. Pensó que era su hijo. Pero este dormía profundamente, entonces supuso que su hermano tenía miedo de pasar en el sitio de percance. Marta se puso a rezar y le habló a su hermano que yacía en el féretro, diciéndole que no tuviera miedo. De esta manera pudo percibir cómo se iba quitando esa pesadez de su cuerpo. Sin duda era Víctor que se despedía y aceptaba este difícil trance para irse al más allá. Esperamos que les hayan gustado las historias. No olvides suscribirte y regalarnos un me gusta, y de esa manera nos sigan apoyando, para poder seguir subiendo más contenido para ustedes. Si tienen alguna historia o suceso relacionado con lo paranormal, déjenlo en los comentarios. Si tienen algún tipo de evidencia, háganoslo llegar a los correos y nosotros con gusto lo presentaremos en nuestro canal. Puedes poner en el miedómetro del 1 al 10 si te causaron algún tipo de miedo estas historias. Y recuerden que siempre hay de miedos a miedos.